¿Me dices? Hola, muy buenas noches. Gracias a todos los que nos están viendo y están por vernos hoy en un episodio más de su programa Entre Nosotras. Y como cada semana, estamos tocando temas diferentes y hoy vamos a tocar un tema que es necesario y sobre todo importante para nuestras infancias, para la sociedad, y es hablar sobre la diversidad. Pero hoy vamos a hablar desde tres enfoques, que sería el enfoque de la salud, el enfoque legal y el enfoque de la crianza. ¿Cómo podemos involucrar a nuestras infancias, a nuestros adolescentes en el tema de la diversidad? Y sobre todo vamos a conocer hoy el concepto de diversidad, porque tenemos a lo mejor un concepto pequeño, pero en realidad, ahora sí como lo dice la palabra, es extenso. Y hoy tenemos de invitados al médico pediatra infectólogo Luis Enrique Gómez García y a la licenciada en Derecho y litigante Guadalupe Ambrosio Vera, quienes nos van a estar acompañando y sobre todo vamos a poder hacerles estas preguntas desde el enfoque de su área, cómo podemos involucrar, qué opinan sobre esta diversidad y cómo podemos involucrarla sobre todo con los más pequeños, porque pues nuestros niños es el futuro de esta sociedad y creo que tenemos que involucrarlos en estos temas tan importantes y en los temas de hoy. Muchas gracias por estar aquí, doctor, licenciada, gracias por estar aquí. Bueno, Carolina, bueno, aquí pues, seguimos con el tema. Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Nos emociona mucho el tema del día de hoy porque en realidad tenemos ya muchos meses tratando de como aterrizar la idea y el poder expresar por qué se tiene que tocar este tema. Y bueno, para empezar, podemos decir que se tiene la urgencia de tocar el tema de diversidad porque actualmente todavía existe mucha discriminación con este sector poblacional, porque se siguen culpando a las personas por sus preferencias, por sus orientaciones, por su identidad, porque se escucha todavía comentarios en la calle, en la sociedad, que dice, pues que se escondan estas personas, pues que se adapten, pues que cambien. Entonces, sí nos resonaba bastante fuerte toda esta discriminación. Hay cifras en México que todavía son muy alarmantes. Encontré aquí algunos datos en el chat GPT que nos habla de violencia sostenida, más de 739 casos de asesinatos y desapariciones entre 2014 y 2025. En el 2024 se registraron entre 146 y 173 crímenes de odio. Dependiendo de la fuente, el observatorio nos reporta 146 delitos, incluyendo asesinatos, desapariciones y atentados. Violencia por estado y tipo de víctimas. Mujeres trans y hombres gay, que son los más afectados. Entonces, o sea, por decir algo y hablando muy en general, ¿por qué se tiene que hablar esto? Porque desde la crianza, porque desde los enfoques que estamos tratando el día de hoy, como el legal, como el de la salud, tenemos que empezar a construir estas nuevas relaciones sociales y estas colectividades basadas en los derechos humanos de todos, de todas y de todes. Entonces, la idea esta de visibilizar los derechos, de visibilizar que somos personas diversas, no quiere decir que se imponga. Nuestro objetivo es enseñar que también hay otras formas. Entonces, me gustaría empezar aquí con unas preguntas para nuestro invitado, que desde su experiencia, ¿por qué crees tú que es importante hablar de diversidad e inclusión desde la infancia? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues yo soy Luis Gómez, como ya mencionado, soy médico y soy pediatra y justo pues a lo largo del tiempo primero se han modificado los conceptos, ¿no? Tanto lo patológico como lo no patológico. Eso es algo importante. O sea, el impacto que se tiene a través de la vivencia de la sexualidad en el tema salud y sobre todo salud emocional, Uh-huh. ¿no? Aunque veremos que esta salud emocional tiene vertientes o deriva en otras áreas de la salud, ¿no? Física también. Pero al final es salud, es un todo. Y hay varias esferas. Entonces, brevemente quisiera mencionar la forma en la que primero se empezó a abordar
el tema de la diversidad sexual, ¿no? Que al principio ni siquiera, o sea, por allá antes de 1870 no existía el término homosexual ni siquiera, eran prácticas, Ok. se describían las prácticas. Fue cuando empiezan los psiquiatras a teorizar justo sobre estas prácticas no tan, pues, habituales, ¿no? O que habitualmente no, por lo menos se observaban o se hacían abiertamente, que se empezó a dar un término que en su momento fue sodomía, que después fue homosexualidad y después ya vino pues como esta despatologización, ¿no? Entonces es interesante ver cómo en retrospectiva, bueno, y después todo lo que vino a ser la diversidad sexual, porque la homosexualidad y la sodomía se referían únicamente a prácticas de hombres, Sí. ¿no? Ujú. Porque es importante recalcar, ¿no? Que pues ahora sí que las poblaciones dominantes, ¿no? En este caso, los hombres heterosexuales son los que marcan mucho de la historia, de lo que se cuenta, Ujú. de lo que tiene nombre y de lo que no tiene nombre. El hombre hegemónico, blanco, Claro, heterosexual. exacto. Y sobre esa visión, el mundo se empieza a construir, Ujú. Sí. ¿no? Y es cuando, pues sí, obviamente, el primer psiquiatra, hombre blanco heterosexual, empieza a hacer sus descripciones como si la diversidad sexual fueran animalitos de estudio, y entonces empieza a decir, mira, qué interesante cómo se comportan, ¿no? Desde su privilegio. Entonces, esto pues se ha transformado afortunadamente, ¿no? Y ahora hay toda una serie de conceptos que empezamos a manejar, eh, y toda una serie de vivencias que empezamos a poner también como objeto, ya no tanto de estudio o con el fin de patologizar, sino más bien con el fin de entender Entenderlo. y de respetarlo, porque hemos visto que a nivel salud hay muchas consecuencias, sobre todo a nivel emocional, ¿no? De esta de este estigma y de esta falta como de respeto, de empatía y de sensibilidad hacia la diversidad, particularmente en la primera infancia. Sí. ¿De acuerdo? Y son datos que se han estado estudiando cada vez con, voy a entrecomillarlo así, más seriedad, en el sentido de que la academia, o sea, las instituciones formales de salud y de educación le han brindado foco de manera más reciente, ¿no? Porque también ha sido más visible y porque se ha nombrado. Lo que no se nombra, No desafortunadamente, no tiene o no es sujeto de derecho, ¿no? No tiene una identidad, no tiene un nombre, por lo tanto, ni siquiera sé qué derechos le corresponden o cómo me expreso de eso que no tiene nombre. Entonces es importante nombrarlo primero para reconocerlo, para darle derechos y para estudiarlo. Y para entonces ahora sí construir institucionalmente metodologías que permitan que esas personas, ¿no?, accedan. Y en este sentido, lo primero que voy a mencionar, y no sé si traje algunas gráficas recientes de una encuesta que hace el INEGI. Esta encuesta se llama Encuesta Nacional sobre Diversidad y Género, es del año 2021 y es como lo más reciente que tenemos en relación a esto. Las últimas que te mandé que él me mandó. Ok. Ajá. Estas encuestas, o esta encuesta, mejor dicho, empieza a describir toda esta experiencia de la vivencia de la diversidad desde la temprana infancia hasta la adultez, con todas sus consecuencias. Entonces es muy interesante, ahorita en un momentito más se los vamos a proyectar, pero es muy interesante ir observando varios aspectos que cuando no estamos tan familiarizados o cuando estamos en negación o cuando incluso tenemos un proceso no resuelto, ¿no? Porque mucho del rechazo y del odio hacia lo diferente y en Eso. particular en este tema, ¿no?, sobre sexualidad, viene muchas veces de un tema no resuelto con nuestra propia identidad o con alguna situación cercana que no hemos podido elaborar, que no hemos podido ver hacia adentro y por lo tanto, pues que traemos ahí como atorada, ¿no? A lo mejor hasta inconscientemente, ¿no? Ni siquiera sí. somos conscientes de eso, pero lo que sí es un hecho y lo que es innegable es que este tipo de expresiones de odio, de estigma, de discriminación, impactan en otra vida, ¿no? Entonces ahí es donde obviamente nuestro derecho a
a opinar y a ser como somos, pues llega una pared, ¿no? Llega a un límite, porque entonces cuando nuestro derecho a expresarnos empieza a menguar el derecho del otro a ser como es, pues ahí ya no se puede cruzar. Claro, y en ese caso los que somos cuidadores, los que somos papás, somos modelos de estas infancias. Entonces, doctor, en su experiencia en la consulta, ¿le ha tocado ahora sí que algunos casos que usted ha visto esa parte de siéntate bien o no lo hagas eso, no llores porque tú eres niño? O sea, desde ahí, desde esas microacciones que lo hemos platicado, que ya empiezas a decirle el niño va de color azul, la niña va de color rosa. ¿Usted ha visto dentro, ahora sí que en consulta a los papás, ahora sí como médico pediatra, que realmente estamos como muy cuadrados en esa parte de decir que eso es para el niño y esa acción es para la niña? Afortunadamente hay de todo, o sea, lo he visto menos con el Ok, paso del tiempo, pero lo sigo viendo. sí, Y y es un porcentaje importante de la consulta, ¿no? El seguir arrastrando con estas situaciones. Y es que es innegable, ¿no? O sea, incluso, y lo voy a decir así abiertamente, o sea, la propia población de la diversidad con cierto grado de sensibilidad y de educación, u otras poblaciones oprimidas, llámese las propias mujeres incluso, o claro. sea, se siguen replicando este tipo de discursos a lo mejor muy inconscientemente porque fue el entorno en el que todos crecimos y eso es innegable y deja una huella casi imborrable. Entonces, aquí más bien la situación es darnos cuenta a tiempo, ¿no? Y reflexionar, ay, chale, lo que dije sí estuvo a lo mejor medio, fue medio homofóbico, fue medio machista, no estuvo bien, ¿verdad? Sí, no estuvo tan bien. O sea, esas actitudes creo que van a seguir persistiendo mucho tiempo. O sea, aquí lo importante es sí hacer la reflexión, ¿no? Y a lo mejor corregir a tiempo o analizarlo, ¿no? Y como educadores o como cuidadores, que bien mencionaba usted, o sea, es como la parte de, bueno, hijo, a ver, vamos a desmonizar lo que acabo de decir, a lo mejor dije una tontería, ¿no? Se vale, o sea, se vale ser vulnerable también como cuidador o como figura de autoridad, ¿no? A la que muchas veces nos ven incluso a nosotros los médicos. Es que si el médico lo dice es ley, pues no, señora, no, tampoco. O sea, los médicos también somos personas, nos equivocamos, tenemos un contexto cultural, tuvimos heridas en la infancia, tuvimos muchas situaciones que ahorita, bueno, pues seguimos trabajándolas. Entonces aguántenos, o sea, déjenos, lleguemos a un acuerdo amistoso desde la vulnerabilidad y el Claro, amor. y además pienso que nosotros como madres, padres, como cuidadores, tenemos esta responsabilidad, porque si bien se dice que criar es un acto político, ¿y por qué es un acto político? Porque todo lo que yo haga en mi crianza va a tener una repercusión Claro. con la sociedad. Entonces, el criar nosotros, estamos moldeando a ciudadanos. ¿Y qué ciudadanos vamos a moldear? Pues justamente estos que dice el doctor, que sean unos ciudadanos más sensibles, más empáticos, más respetuosos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto como papás? O sea, esa es la gran pregunta. Tú como papá, ¿cómo te sensibilizas ante estas situaciones? Y bien, la crianza con ternura, este modelo que es un enfoque de crianza respetuoso, que se parece mucho a la crianza respetuosa, crianza positiva, crianza con apego. Esta crianza con ternura justamente nos habla de cómo te empiezas a conocer tú como cuidador, como figura de papá y mamá, y recuerdas tu infancia. A veces nos dicen, nadie te va a enseñar a ser papá, no hay escuelas para padres, ¿no? Pero sí tienes la gran experiencia de haber sido hijo. Y entonces tú cuando recuerdas lo que pasa en tu infancia, cuando tú tienes estas experiencias, cuando tú reconoces estas experiencias de ternura en tu infancia que dices, este adulto me trató bien, esta maestra estuvo conmigo, me contuvo cuando tuve esta situación, cuando pasó eso, cuando tú eres adulto y eres papá, o te toca cuidar a las infancias, eres capaz de sensibilizarte ante las cosas ajenas, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase que habla de que siempre hay quien desconfiar de quien no se conmueve. Y a esto voy con que
traemos a la mesa este tema de diversidad y de inclusión y de hablar de esto, pero no porque precisamente te tenga que atravesar a lo mejor una situación como esta. Simplemente te tienes que conmover de esto y tienes que hablar, porque tú también como papá y como mamá vas a moldear a tus hijos el que tú hables de esto, y no solamente de la diversidad, de muchos otros temas, ¿no? Sí, claro, porque es importante, perdón, Sí, Caro, en un mundo tan globalizado tenemos que enseñarle a nuestros hijos en esa convivencia con personas de diferente cultura, de diferente orientación sexual, que es lo que estamos abordando el tema, con diferentes capacidades. Entonces, en esa parte yo creo que como tú lo dices, ¿no? Como papás, como sociedad, yo creo que ya es en general, porque pues somos papás, pero también nuestros hijos van a las escuelas, conviven en fiestas, en parques, entonces creo que este tema que estamos tocando hoy es para todos, para médicos, para el área médica, para el área de educación, que es donde pues los niños conviven casi 5 horas, ahora sí que están en la escuela, y cómo están también los maestros, ¿no? Qué tan actualizados están los protocolos, que ya por aquí ya tuvimos el tema de los protocolos en las escuelas cuando suceden situaciones de discriminación, de bullying, de algún tipo de violencia dentro del aula. Y bueno, nos vamos ahora ¿Ya está de lista la lado. encuesta? No. Bueno, mientras nos vamos del lado legal, Okay. que ya hablamos ahorita del tema de la salud, vamos abordando uno y uno, pero va muy de la mano también con la cuestión legal, licenciada. En este caso, ¿cuáles son los derechos que este grupo de diversidad cultural, cómo nos podemos regir bajo la ley? Ahora sí que en la protección de estos grupos, vamos a llamarlos vulnerables. Bueno, abordando un poquito lo que dijo Caro, considero que es esta parte de que tú como adulto, o sea, ¿qué clase de adulto quieres ser? Claro. Es esta parte de que ciertamente tuvimos el ejemplo de nuestros padres y los adultos que nos rodearon y fueron parte de nuestra primera sociedad, ¿no? Y a partir de ello, considero que una parte fundamental es saber perdonar lo bueno, lo malo, pero sobre todo lo malo, y reconocer que hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos aprendieron. Hay que reconocer también que vivimos en una cultura, pues, que es machista o que tiene microagresiones y que siguen siendo normal, que normalizamos cosas porque así han sido toda la vida. Pero realmente, ¿qué es lo normal, no? Aquí es romper esos paradigmas y romper todo eso que traemos cargando culturalmente y aprender a ser el adulto que nosotros hubiéramos querido que nos llevara de la mano en nuestra infancia. Creo que partiendo de ahí, pues ya podemos ir trabajando un poquito más como adultos. La ley sí regula lo que es, pues son los derechos de los niños, el libre desarrollo de la persona, sobre todo. ¿A qué se refiere? Pues al que el niño merece educación, a que el niño merece no ser discriminado, que tiene derecho a su identidad de género, que tiene derecho a su expresión de género, al libre desarrollo de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que en la escuela, en su casa y donde quiera que él se esté desarrollando en las actividades extracurriculares, él debería ser libre, sin abusos, sin burlas, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, partiendo de ahí, muchas veces la discriminación se puede dar en la escuela, en la casa, con los hermanos, esta parte que todavía seguimos escuchando, quizás el doctor en consultas, yo en el despacho, en los juzgados o en la vida diaria, sí he escuchado que una niña dice, es que es rosa porque es para niña. Y me da mucho gusto cuando escucho al adulto, no, a ver, puede ser para un niño también. Me acuerdo que un amigo me dijo, ¿sabes por qué traigo esta playera rosa? Y yo le dije, no, pues porque te gustó. Y me dijo, no, porque mi hijo un día me dijo que el rosa era para niñas. Entonces yo le dije, no, hijo, el rosa no es para niñas. Y agarré y me compré esta playera y la uso de vez en cuando para mostrarle a mi hijo que los colores no pertenecen a un género como tal. Entonces, cuando haces
este crecimiento en casa, pues estás haciendo un futuro adulto empático, un adulto con más apertura y que ya no está siguiendo los mismos patrones que venimos siguiendo. Entonces, todos estos derechos de los niños, niñas y adolescentes también se regula en la ley 573 de los niños, niñas y adolescentes. También es en la Constitución política, también el artículo primero habla sobre que prohíbe la discriminación por motivos que correspondan a la preferencia sexual, hablando de adultos, de niños. Entonces, la ley sí lo regula. A partir del 2009 empezaron a formularse, pues, adicionarse sobre todo lo que ya existía para darle un nombre a todo aquello que antes pues era mal visto, o era un delito, o era motivo de discriminación. Sí, yo creo que esa parte de la mano en cómo se van actualizando también las leyes, es un apoyo como papás también, sobre todo para los adolescentes, alguien que a lo mejor está siendo víctima de alguna acción como de discriminación, y no solamente a lo mejor en la cuestión, en el tema de la sexualidad, sino a lo mejor de etnia, de religión, que está siendo Claro. víctima de bullying, de burlas. Entonces, creo que en esa parte tanto tenemos que buscar esta información para educar a nuestras infancias, a nuestros adolescentes, para la inclusión, para la diversidad, como para también aquellos grupos que pues a lo mejor se sienten víctimas, ¿no? Los que a veces, bueno, tenemos niños o ahora sí que parte de la población que son de otras religiones, que son de otras etnias, que son de pueblos indígenas, y dicen, ¿qué hago? Estoy siendo víctima de bullying, se burlan de mí por mi color de piel, por cómo me he visto, o incluso aquellos niños que tienen alguna discapacidad. Entonces, ¿quién los protege? O sea, aquí es donde dices, bueno, ya fui a la escuela, ya se violó el protocolo, entonces tenemos esta seguridad de que, pues bueno, ya mediante esta ley puedo yo ejercer alguna acción. Bueno, cualquier tipo de discriminación, sea cual sea, en cuanto a preferencia, etnia o lo que sea, siempre que exista algún indicio, lo primero que tiene que hacer un papá o un conocido es acudir con el procurador de la defensa del menor. Okay. Sí, hay un procurador de la defensa del menor en cada municipio, y si no, pues está la Procuraduría Estatal, ¿sí? Entonces, es documentar toda la situación que está pasando con el menor o en cuanto a la discriminación, y dar a conocer. Entonces, el procurador de la defensa del menor pues va a dar parte a trabajo social, va a dar parte a psicología, va a dar parte a medicina, para que el niño pase a los diferentes departamentos, tome el apoyo que requiera y se haga la investigación de dónde y por qué. Ahora, si son entre menores de edad, pues se llamarán a los padres para hacerlos saber que se está dando esta situación, ¿no? Y de qué manera pues ellos pudieran platicar con sus hijos, darle el apoyo y el acompañamiento psicológico en esta parte, para que el niño deje de tener esta conducta. O si fuera algún adulto, bueno, entonces se daría parte inclusive a lo que es fiscalía, porque es un delito. En Veracruz la discriminación es un delito. También tenemos lo que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. CONAPRED, ¿no? Ese no hay una oficina como tal, pero sí hay un sitio web y hay un número de teléfono en donde se puede dar a conocer cualquier cuestión de discriminación. Y en la ciudad de Coatzacoalcos, en Minanoay, tenemos lo que es los derechos humanos. La delegación regional se encuentra en Coatzacoalcos. Puedes llevar tu queja o denuncia por escrito, pero si no, no hay problema. Cualquier persona que sea de la zona rural de Minatitlán o que no sepa escribir, va y se presenta a las oficinas y ahí mismo le levantan la declaración. Y una vez levantada la declaración, pues las personas encargadas decidirán cómo ir abordando la investigación para ver de qué manera pues ayudar a las personas. Ok. Regresando un poquito, gracias Lupita, regresando un poco a esto de la educación, me gustaría también que el doctor nos va a explicar, porque obviamente hay
hay mucho desconocimiento de Sí. términos. Yo me acuerdo que en los años cuando estudiaba en la universidad, convivía mucho con la comunidad, pero de hace 20 años ahora, Ok. hay nuevos términos que todavía no terminamos de entender Sí, y claro. pienso que es sumamente importante que tengamos como bien claro a qué se refiere cada cosa, ¿no? Hablamos de expresión, hablamos de orientación, hablamos de identidad, de el sexo que se nos asigna al nacer. Entonces puede ser un poco confuso y sí me gustaría como traerlo a la mesa Claro, para sí. poder como ir desmenuzando un poco más y que se vuelva más claro todo esto que queremos hablar. Entonces, ahora sí nos apoyas con la imagen, porfa. El doctor. Sí. 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 Es un unicornio. El unicornio. No sabemos si se identifica como pony, pero inicialmente era un unicornio. Es que antes se usaba como una galleta de jengibre, no sé Ok. si le recuerdas, pero creo que como que ahora, como todo va cambiando, como decía hace un momento, antes se utilizaba como la imagen de un muñeco de jengibre para hablar de esto, pero luego como que se buscó de dónde había venido esta imagen, pues venía creo que de una persona muy homofóbica o algo así, ¿no? Entonces cambiamos y ahora hablamos del unicornio del género. Claro. Para que- Bueno, no sé si ya se logra ver Sí, en ya. la transmisión. Bueno, Ya. perfecto. Entonces, bueno, pues este unicornio intenta representar de forma gráfica y un poco, pues sí, o sea, como Clara. que el tema de la diversidad sexual y todos sus elementos, ¿no? Partimos de que históricamente se asignan atribuciones a una característica inicialmente genital, ¿no? Ujú. Inicialmente, o sea, cuando, ejemplo, yo como pediatra recibo un bebé, ¿no? Y veo genitales, entonces ya digo si es varón o mujer, solamente por los genitales, porque pues el bebé no me puede decir nada más, no es consciente en ese momento, por lo menos, ¿no? De todos estos elementos, de todas estas construcciones sociales que después nosotros le vamos a hacer o vamos a intentar que encajen ellas, ¿no? Ujú. Desafortunadamente. Entonces, en ese momento solamente yo como pediatra puedo decir, tiene pene y testículos y le voy a llamar varón, o tiene vulva, ¿no? Y asumo que tiene genitales internos femeninos y entonces le voy a llamar mujer. Y entonces sus papás, con base en eso, van a decidir que pues le van a pintar el cuarto de cierto color, de cierto otro, le van a comprar ciertos juguetes, le van a inscribir a ciertas actividades, ¿no? Porque si es varón, entonces lo van a ¿Le va a inscribir gustar al el fútbol, fútbol? lo van a inscribir a deportes de competición, y si es niña o si es mujer, pues la van a dejar ahí en su casa y van a invitar a sus amigas a hacer pijamadas, y entonces van a empezar a validar Genitalidad. su o sea, genitalidad. sí. Exacto. O sea, van a ponerle como retos, ¿no? Donde ella tiene que, o él tiene que cumplir esos retos para validarse como varón o mujer, con Sí. base en esta primera impresión, en esta primera situación meramente biológica, que es el Biológica. sexo, ¿no? El sexo asignado, el sexo biológico, como antes le decían. Sí. Entonces, pues resulta que no siempre es así, ¿no? Y resulta que siempre hay una chava que es más buena jugando fútbol y que pues nada, o sea, está súper famosa y conocida y todo el mundo la admira, pero no deja de ser la rara. Porque juega fútbol, porque es tan buena si es mujer. Sí, es niña. O Ujú. porque hay un vato que es muy sensible y le gusta leer y escribe súper padre, o compone música, pero, ay, ¿por qué no juega? ¿Por qué no hace deporte? Qué raro, ¿no? Qué raro hombre. Es más, Sí. hasta me queda la duda que sea, Ujú. ¿no? Por ahí pudiéramos. Entonces, esta parte donde la genitalidad y la expresión de la genitalidad que se espera normativamente se cumpla, se llama género, que es toda esta construcción que la sociedad dice. Tú tienes que seguir por este caminito, porque cuando tú no lo estás siguiendo, entonces es como un reto a las reglas, es como un reto a lo que ya está impuesto. ¿Y quién te crees tú para romper
esto que ya hemos construido por miles de años y que nos ha funcionado, dirían, ¿no? Los antiguos, pues sí, la gente que se ofende porque las cosas no sigan siendo como siempre han sido. Entonces, en esta... o sea, cuando alguien rompe estas reglas, cuando alguien no tiene una concordancia sexogenérica, Sí. entonces ahí empieza pues, el problema. Y ahí se pudiera hablar de alguien transgénero. Ojo, 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 ojo. No necesariamente, o sea, si yo un día se me ocurre ponerme un vestido para Halloween, pues soy transgénero, ¿no? Ahí es importante empezar a hacer diferentes estratificaciones, Claro. ¿no? Que es una parte del acrónimo de las TES, ¿no? Donde si solamente mi performatividad, o sea, la forma en la que he visto se transforma y para Halloween yo me pongo un disfraz o sea, una falda o una peluca para un show de comedia o lo que sea, pero yo no siento esta identificación con esa ropa y simplemente sé que tiene un fin meramente o artístico o incluso hasta de prácticas sexuales, porque hay gente que lo hace con fines erótico-afectivos, entonces eso se llama travestismo. Sí. Pero cuando esa persona dice, no, es que la neta sí me late, o sea, así siento que o sea, quisiera tener ese cabello que me pongo como peluca o al revés, ¿no? Una persona que nace con vulva y que de pronto dice, no, es que a mí, lo mío son los pantalones cargo y las tank tops, así, o sea, me gusta que se vean mis brazos, aunque todos dicen que me veo rara o raro, y lo que sea. Bueno, pues entonces eso se llama transgénero. O sea, cuando una persona empieza a tener una identidad distinta a la que habitualmente le correspondería en esta sociedad normativa heteropatriarcal, donde te dicen que solamente por tener vulva te tienes que vestir con un vestido rosa, ¿no? Entonces eso es transgénero. Y la transexualidad es cuando todo este proceso vivencial, ¿no? De tener cierta genitalidad, tener cierto rol con el que me puedo o no identificar, y sobre todo cuando no me identifico, lo llevo más allá y hago modificaciones corporales como tomar hormonas o inyectar hormonas, someterme a cirugías, ¿no? De reasignación de sexo o hacer cualquier otra modificación corporal para que eso concuerde, para que o sea, la identidad de género, ¿no? Con la que una persona se identifica tenga una concordancia en el cuerpo. Ahí ya estamos hablando de una persona transexual, una persona que transiciona completamente, ¿de acuerdo? Y un poco, no sé si lo explico o no tan bien el unicornio, pero aquí dice sexo sin nada de hacer lo que decían que éramos. Y también ahí, antes no se sabía que había personas intersex, ¿no? O sea, nada más se dice que es varón, mujer, pero también se sabe que el 2% de la población puede ser intersex. Y para que se den una idea nada más, que este 2% es como el equivalente de las personas pelirrojas. O sea, no es algo tan, o sea, sí intersex es común. Intersex. Y que no necesariamente tiene que ver con la genitalidad, porque hay gente intersexual genéticamente, o sea, sin que haya una expresión en su cuerpo. O sea, hay personas fenotípicamente, o sea, que su cuerpo se ve, ejemplo, el más habitual, que es algo que se llama insensibilidad a los andrógenos, síndrome de insensibilidad a los andrógenos. O sea, o sea, es una mujer con características estructurales femeninas, digamos, de mujer, tanto incluso, o sea, tiene vulva, pero tiene testículos por dentro, ¿de acuerdo? Y sus cromosomas son cromosomas de hombre, ¿no? Sí, pues sí. Es lo que le Son pasó cromosomas a la boxeadora esta que estuvieron como en las Olimpiadas súper... ¿Sí? Ha habido varios que ver, casos, ¿no? En el deporte. Uh-huh. No recuerdo ese caso especial de una boxeadora, uh-huh, pero sí hay muchos casos en el deporte. Corredoras, me acuerdo 2. O sea, uh-huh, incluso Ana Guevara en algún momento fue como objeto de especulaciones en relación a... O sea, porque su físico pues no era el habitual, ¿no? Uh-huh.
para lo que se considera femenino, Sí, ¿no? sí. O lo que se considera femenino en ese entonces. O sea, hay muchos casos, sobre todo en deportistas. Sí, eso. Pero, pues sí, o sea, hay una intersexualidad genética, digamos, y hay una intersexualidad pues, propiamente dicha, donde... Ok. No propiamente dicha, sino donde hay ambigüedad genital, Ok. que son otras condiciones genéticas, ¿no? Entonces, como vemos, pues en la naturaleza siempre va a existir la diversidad, ¿no? Como de forma habitual, esporádica, y entonces, pues no es como, o sea, no es como en la época de los emperadores, donde este cuate es rey porque pues Dios dijo así, y entonces tú eres, y te vas a comportar así porque pues así lo dijo Dios. Espérate, o sea, no, o sea, pues, y ya le preguntaste cómo es feliz, ella o él, Sí. ¿no? Y es que no sé si te ha pasado o algunos de ustedes he escuchado, ¿no te ha, no te ha llegado a alguna consulta que te digan eso? O sea, ¿puedo prevenir que mi hijo sea homosexual? O sea, Fuerte. imagínate qué fuerte, ¿no? ¿Y por qué creerías como prevenir que sea lo que vino a ser a esta vida, ¿no? Mm, justo, o sea, afortunadamente no, así como tal, pero sí me han llegado pacientes pediátricos con intento suicida Claro. por situaciones donde su familia los rechaza, ¿no? O tienen ciertas condiciones de salud mental como ansiedad o depresión que los llevan como a este tipo de, pues, de desenlaces o de complicaciones, y entonces ahí es donde pues sale la alerta, ¿no? De de dónde viene este malestar psicoemocional. Y pues se descubre justo que vive en un entorno pues sumamente deleterio para su desarrollo, porque recordemos que justamente la familia es el primer núcleo de socialización. Entonces, si no tenemos ese núcleo sano, si no podemos expresarnos como somos, si no nos cobijan en nuestra identidad, pues difícilmente se va a poder llegar al máximo desarrollo de esa persona, que al final del día es uno de las premisas de la salud, ¿no? El Claro. máximo desarrollo, llevar al máximo potencial a esa persona para cuando sea adulta, ¿no? Que es parte Claro. de nuestros objetivos como pediatras. Claro. Doctor, y en este caso- ok. Nada más, o sea, solo como para cerrar esta idea de lo que decía el doctor de la familia, papás, mamás, cuidadores, nada de lo que uno haga va a cambiar la orientación o la expresión o la identidad de nuestros hijos, hijas e hijes. Nada lo va a hacer. Sin embargo, lo que hagamos nosotros como cuidadores sí va a determinar que el mismo niño o niña se acepte y que aceptándose a él o a ella misma también acepte a los demás, ¿no? Sí. En el caso de, ya estamos hablando en la consulta de los pacientes, ¿no? Pero ¿qué hay del área médica? ¿Qué tan Ujú. abiertos están cuando llega o tienen pacientes LGBT pediátricos o adolescentes? O sea, realmente sí hay esa apertura como para poder explicar a lo mejor dudas de los mismos pacientitos, de los papás, de las mamás. O sea, ahora sí que usted lo que ha visto en sus compañeros. La respuesta corta, no. Para no entrar en controversia. No, o sea, es importante dar la respuesta larga también, ¿no? Claro. Bueno, primero la parte como de los cuidadores, como para terminar esta idea que creo que es súper valiosa y a lo mejor creo que de las más centrales de este programa. Pienso que ningún papá, quiero pensar, que ningún papá dentro de sí mismo, papá, mamá me refiero, ningún padre, dentro de sí mismo tiene esta idea como de, pues como de malintencionadamente hacer sentir mal a su hijo o hija, ¿no? O sea, siento que, o pienso que muchas veces es una preocupación mal encaminada a que no quiero que sufra. Porque es Exacto. cierto que este escenario en el que vivimos es muy distinto al que les tocó vivir ahí a ellos como padres en su momento, ¿no? O sea, ejemplo, y ahorita les voy a mostrar un poquito cifras para ejemplificar más esta situación, pero, pues no sé, mi mamá, por ejemplo, tiene 65 años, ¿no? Entonces ella es como generación X, una cosa así, o sea, vivió pues poquito más adelante de la posguerra, pero vivió una situación social y económica muy distinta a la que yo viví, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, sí pienso que ellos se quedaron todavía con la idea de que la gente de la diversidad sufre más,
se enferma Ok. más, Ujú. la pasa más difícil y no están equivocados, pero, Desgraciadamente. Ujú. pero tampoco es, o sea, tampoco es una sentencia de muerte como lo era en aquellos entonces, donde de verdad, o sea, la gente de la diversidad no, la mayoría no era profesionista, la mayoría terminaba, o sea, en situaciones económicas precarias, sociales, de mucho estigma, de mucho rechazo, de mucha burla, Sí. de ser él o la bufona, o el raro, la rara, ¿me explico? O sea, era una catástrofe, ¿no? Era un suicidio social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con todo lo que eso implica, con todas las limitaciones a nivel económico y a nivel de desarrollo en general. Entonces, pienso que mucha de esta preocupación nace de este desconocimiento de los padres y madres, porque ya no es el mismo mundo en el que ellos crecieron. Sí, claro. ¿No? Y que poco a poco, no sé, por ejemplo, ahorita mi generación millennial que está teniendo hijos, pues ya lo vemos distinto, afortunadamente, no todos y todas, pero la mayor parte ya vamos teniendo o sea, virando hacia esta nueva realidad en la que afortunadamente se empieza a hablar más, se empieza a nombrar y se empieza a cambiar. Ujú. Poco a poco. No, creo que nunca lo vamos a lograr enteramente. Siempre va a haber, ¿no? Vamos a la pasito, oposición y pasito la... por pasito, la Exacto. verdad. Sí. Pero o sea, tanto la oposición como más bien, lo normado, ¿no? O lo estrictamente habitual, como la oposición siempre va a existir. Ujú. Y en este sentido, pues no nos queda más que sensibilizar y con datos duros demostrar qué es lo mejor para el desarrollo y la salud, en este caso particular, que estamos hablando pues, de las infancias y de las infancias diversas. Y en este sentido, es difícil que nosotros como médicos, aunque existe el mito, ¿no? De que Sí. lo sabemos todo y pues no es cierto, ¿no? O sea, todos vamos aprendiendo en el camino. Claro. Y sobre todo en esta área donde es tan personal, Claro. ¿no? Y donde es también tan negada, porque pues uno no se puede imaginar al médico teniendo, o sea, expresando su sexualidad de la forma en la que sea. Así, o sea, es casi como el sacerdote, ¿no? El sacerdote, el presidente municipal y el médico andan en todos los eventos y son figuras de respeto. Ajá, pero también son personas, ¿no? Sí. Y también tienen Vida privada. todo, ajá. exacto, y los abarca y los permea todo el espectro de deseos y de todo lo que implica ser un ser sexuado. Ujú. A eso me quiero Exacto. referir. Entonces, en este sentido es importante pues ese llamado al personal médico porque la mayor parte ni siquiera es que les interese, honestamente. Claro. Pues en mi experiencia, ¿no? Ujú. No es que les interese. Le dan vuelta porque son temas que implican tiempo, o sea, que implican inversión de tiempo en relación a sensibilizarse y después a sensibilizar a los demás. Y muchas veces terminan en confrontación a ser tan político con los padres o con los pares incluso, ¿no? Con otros Muchas mismos veces médicos, también claro. el propio estigma. No, es que si yo apoyo esas causas van a decir que yo... ¿Vives de esa gente? O sea, es mi postura muy personal, ¿no? ¿Y vives de la gente que opina de ti? Pero además, ¿Me ¿sabes explico? qué? O sea, el que tú seas neutral al tema también ya dice mucho. ¿Sí me explico? O sea, si tú no alzas la voz y lo que venimos mencionando, si no lo hablas, no existe. O sea, si tu postura también es una postura el ser neutral, ¿no? O el que tú no opines, el que tú no te intereses sobre estos temas, el que no tengas esta conciencia social, también dice mucho de una persona, ¿no? Pues es que lo personal es político, es algo que he venido escuchando desde que voy en la prepa y ahora lo entiendo cada vez más, ¿no? O sea, el que te pronuncies por cierta postura o no, al final dice mucho de quién eres, cómo te has formado, cuál es tu educación, cuáles son tus valores, Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso pues estamos compartiendo un poquito o intentando abrir como el debate en relación a que es algo que se debe sí o sí de hablar. No podemos seguir con este concepto del elefante blanco en la habitación, ¿no? Donde Claro. todos sabemos que tenemos a ese sobrinito que
pues no es habitual, no sale del comportamiento habitual esperado para lo que, o sobrinita, ¿no? Para lo que esperamos, y y lo invisibilizamos, y mejor no lo vemos o la vemos y no hacemos comentarios, y es un tema, pues no, tranquilos, o sea, normal, ¿no? Digo, así como cuando se presume que no sé, el primo mayor es campeón de básquet a nivel estatal o qué sé yo, o la prima fue seleccionada Miss Veracruz, qué sé yo. O sea, cuando se aplauden ese tipo de logros en este contexto heteronormado, ¿no? Patriarcal, pues también así hablar abiertamente de lo que no es lo habitual. De lo que ¿Cuál no es es el típico. miedo? Ujú. ¿Cuál es la complicación? Sobre todo yo creo que es darle más visibilización y a eso voy ahorita a los medios de comunicación. Los medios de comunicación ahora que tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, pues es donde ahora se está difundiendo más esto de los derechos de los niños, de las niñas, de los grupos LGBT, de toda la diversidad que tenemos cultural también. Pero también tanto hay un pro como hay un contra, y es lo que ahorita vamos a abordar, esta parte cuando ya se empiezan a generar discursos de odio, cuando vemos en las redes sociales niños, niñas, adolescentes expuestos, que están a lo mejor expresándose de alguna forma, bailando, porque me ha tocado ver incluso videos que a lo mejor sin su autorización, ¿no? Entonces están siendo víctimas de esta parte de que están violando su privacidad. Pero ya cuando es un ataque directo hacia a lo mejor la orientación sexual en ese momento de esa persona, ya sea niño, niña, incluso hasta un adulto, ¿qué podemos hacer para proteger ahora sí que legalmente la identidad y la privacidad de quien está siendo violentado por el medio de comunicación, ya sea Facebook, que es ahorita lo más lo común? Es muy común ver estos discursos de odio, pero legalmente, Eli, ¿cómo podemos pues recurrir? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, es que es esta parte que precisamente se está hablando, ¿no? De confrontar lo que no se habla, lo que no se dice. Sí, claro que hay medios legales, o sea, tú siempre puedes ir a fiscalía a realizar tu denuncia, no siempre tienes que ir con un abogado, si no tienes los recursos o los medios, tú puedes asistir y tu denuncia será atendida, pero es esta parte del miedo, esta parte o sea, mi hijo es así, entonces pido que bajen los videos o le pido que se comporte, si es niño, como debe de ser un niño, que sea o el hombrecito de la casa. Es esta parte que todavía alguna gente, parte de mi generación sigue presionando a los jóvenes para comportarse de cierta manera porque les da miedo el que dirán, les da miedo que precisamente haya más discursos de odio directo hacia sus hijos, familiares, sobrinos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no denuncias, pues no va a haber una consecuencia, entonces todo va a seguir. Van a seguir los ataques, van a seguir los videos de burlas. ¿Y qué pasan? Siguen lastimando la autoestima del niño, de la niña o del adolescente. Pero si en tu casa no tienes este libre desarrollo, no has podido desarrollar tu identidad, sea cual sea, pues ¿cómo vas a tener pues esta valentía de decir, oye mamá, mira, me están atacando, oye mamá, mira, subieron este video, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez sean dos menores y el otro niño no pueda tener una consecuencia legal, pero sí sus padres. O sea, ¿de dónde surge todo este odio? ¿De dónde surge el señalamiento? ¿Por qué? Porque no solo es el niño, sino es la familia. ¿De dónde viene? Claro que hay consecuencias legales, pero es esta parte de tener que confrontar y tener que hablar de lo que es diferente o de lo que no está dentro de la norma, ¿no? De lo que se dice normal. Entonces, es invitar a los padres, a los cuidadores, que se aperturen con sus hijos, que les den esta confianza, que ellos se puedan abrir con ustedes y que en su momento si están viviendo cualquier tipo de situación en la escuela, porque ya no solo es Facebook,
hay grupos de WhatsApp que tienen entre sus mismos compañeros que realmente no sabemos qué está viviendo, ¿no? Y que puede ser víctima pues de algún tipo de bullying o de una situación que lo esté vulnerando y su autoestima y el cómo es él. Entonces, Una pregunta, perdón la interrupción. Sí. Esos casos se pueden documentar y sobre todo sustentar para que en el momento que vayamos ya sea a presentar la denuncia o que incluso llegue esto hasta un juicio, o sea, tengamos las pruebas o sea, realmente sí se hacen válidos a lo mejor estos mensajes de odio o esos actos de discriminación, o sea, todo lo que estén violentando en ese momento a la persona. Sí, claro, todo es prueba. Ok. Ya ahorita las redes sociales ya forman parte Ok, de una perfecto. prueba en un proceso penal. Muy bien, entonces eso es interesante porque tenemos muchísimos casos, creo que ya es algo ya hasta que no debemos normalizar, pero ya es normal ver esos comentarios tanto de adultos como pues ahora sí, también los niños no tienen que estar en las redes sociales, ¿no? Pero aún así se les da ese acceso hasta con control parental y todo, pero ¿qué barreras son las que se enfrentan a veces con las que no pueden lograr que se haga la justicia? Pues el detalle es cuando no guardas las evidencias, Ok. ¿no? O sea, los mensajes de una sola vista o cuestiones que no prevengas, ¿no? Si ya estás viendo que tu hijo tiene problemas en su grupo de WhatsApp o en alguna red social, bueno, es muy importante tener dos equipos para poder tomar evidencia. ¿Por qué? Porque si tú presentas tu denuncia, pero es un mensaje de una sola vista, pues ¿cómo compruebas que realmente se dijo lo que tú estás denunciando? Claro. Entonces es esta invitación a ayudarse con la tecnología, algún otro teléfono en la mano, pero sobre todo tener este acercamiento al menor, ¿no? De qué es lo que está viviendo. Sí, sobre todo creo que también esta charla es también como esa perspectiva de prevención, ¿no? Para que lo que queremos es que nuestras infancias, nuestros adolescentes, y vuelvo a lo mismo en la sociedad, tengamos esa apertura a la diversidad, ¿no? Y de todo tipo que ya hemos estado tocando, ahorita estamos enfocándonos un poquito más en lo que es la orientación sexual a estos grupos, pero no solamente es que hasta este cierto grupo, no, sino también hemos visto casos de discriminación, de bullying hacia compañeritos que a lo mejor tienen alguna discapacidad o algo, entonces yo creo que hacerles ver que tiene consecuencias y hay consecuencias legales, no solamente a lo mejor esa consecuencia médica porque pues el estrés le generó alguna enfermedad o algo o de manera psicológica, sino que también tiene consecuencias legales. Y es para Claro. los papás en el caso cuando son menores de edad. Claro, sí, es esta parte en donde hay que enseñarle al niño que no importa que tu compañero sea más chaparrito o sea más gordito o tenga preferencias o una orientación sexual diferente o tenga o no tenga recursos, o sea, es esta parte de que el cuidador tiene que transmitir al menor. ¿Por qué? Porque se ha perdido o antes por el qué dirán o la sociedad o lo establecido, no se tocaban los medios legales, pero ya la ley se ha regulado, ya hay medios, ya hay maneras de hacer estas denuncias para que ya no sigamos en una sociedad violenta, porque es la realidad, o sea, de alguna manera se están violentando derechos, se está violentando el desarrollo de la persona, entonces, pero también es esta parte de que los adultos tienen que hacer conciencia de ello, porque de qué sirve que la ley se regule, se adicione Claro. y tenga todos estos medios y estos recursos si el adulto es quien sigue transmitiendo este tipo de actitudes, ¿sí? Es la parte importante. Sí, yo creo que entonces es importante que estemos enterados de estas incluso consecuencias y sobre todo algo que hemos estado nosotros, bueno, siempre promovemos a ir con especialistas, en este caso si hay una situación de ir con un abogado, si está tu hijo siendo víctima o incluso quieres
tú aprender a cómo hablar de esos temas, porque a veces como papás no sabemos cómo decirles, ¿no? Es que, ay, son temas tabú, a mí nadie me lo explicó, ¿cómo le digo? Vaya, hablar de sexualidad con nuestros hijos es algo muy importante, ¿no? Las consecuencias que pueden traer, hablar sobre la no discriminación. Entonces es empezar a tocar estos temas a lo mejor incómodos. Si para ti es un tema tabú, bueno, busca a alguien, busca apoyo de profesionales que te puedan decir, bueno, te voy a enseñar cómo, porque pues no siempre va a estar esa persona, ¿no? Entonces nosotros somos como que esta parte de la confianza con nuestros hijos y poder tocar esos temas y sobre todo la prevención y las estrategias, que es lo que estamos ahorita platicando, qué hacer en caso de guardar las evidencias y pues ahora sí que y aquí en la parte de la crianza, Caro, pues abordar esos temas con respeto sobre todo, ¿no? A la dignidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, a lo mejor a ellos también se pueden llegar a incomodar, porque no son temas que podamos tocarlo así como de que, como si estuvieras hablando de una película, pero sí poderlos tocar. Y cómo, Caro, ¿cómo podemos abordar estos temas sobre la aceptación y la no discriminación con nuestros hijos y a partir de qué edad podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que, pues a lo mejor vaya, desde los niños cuando empiezan a tener 2 años, yo lo comparto por mi hija, ya le enseño de compartir, porque pues obviamente ella dice mis juguetes, mío, mío, mío. Entonces esta parte de pero ¿cuál es la edad idónea para empezarles a hablar sobre la diversidad? Para hablar de sexualidad se tiene que hacer desde el nacimiento, ¿no? Y más bien tú como papá tienes que empezar a hacer tu tarea desde mucho antes que quieras planear tener hijos. Bueno, si ya te ganó la prisa, de todos modos tienes mucha tarea que hacer. ¿Desde qué edad se habla desde el nacimiento? ¿Cómo? Vamos a hablar de consentimiento, vamos a hablar de cómo se llaman las partes privadas, que esto es muy importante. Si uno como mamá, como papá, empieza a nombrar las partes como son, también hablamos de consentimiento, de prevención. Entonces, ¿cuál es la edad idónea? Desde que nacen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo tu tarea. Antes de hablar con tus hijos sobre género y sexualidad, es importante que sepas qué es la orientación, lo que nos explicó el doctor, qué es la orientación, qué es la identidad, qué es la expresión. Tú como papá tienes tarea. Desgraciadamente en México tenemos como precisamente estos tabúes, ¿no? Para hablar. No queríamos los libros de la nueva escuela mexicana porque hablaban de familias diversas, ¿no? Creo que desde el primer año se habla de diversidad y conforme voy viendo los libros de la nueva escuela mexicana, todos los años hablan de diversidad, de orientación. Y esto es lo que tenemos que tener, como bien decía Lupita, la apertura a nosotros como papás. Si tú no quieres y si tú haces, hay un meme que salió así de memes del futuro. Tu papá se puso en huelga por los nuevos libros de la escuela mexicana, ¿no? Como que va a ser un meme en el futuro. Sí, pues claro. Porque si tú no quieres que alguien más le hable sobre sexualidad y sobre estos temas de diversidad a tu hijo, pues entonces tú haz tu tarea y haz tu chama como papá. Hay muchísimas plataformas en donde puedes encontrar bibliografía sobre cómo hablar a los hijos sobre diversidad. Creo que le pasé a Ernesto algunos, pero no, creo que no, creo que solamente los anoté. Hay una guía que hizo Save the Children México, que se llama Acompañar la diversidad sexual en la infancia, que todos son gratuitos y los pueden encontrar en internet. Hay otra guía para docentes que se llama Educar en la Diversidad, que la hizo la UNESCO. Entonces, sí hay muchísima información sobre cómo hablarle a nuestros hijos sobre estas cosas. ¿Qué otra herramienta podemos dar desde la disciplina positiva? Es justamente mostrar esta curiosidad. Pregúntenle a sus hijos y a sus hijas qué saben de tal tema, ¿no? Porque muchas veces ellos llegan a preguntar y uno se espanta, uno es el primero que dice, ay, ¿cómo vas a ver eso? Cuando puede ser una cosa tan simple y sencilla, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ofrece información adecuada para su edad, que es lo que decía, espérate, cuando tus hijos te lleguen con una pregunta de sexualidad, primero asegúrate de dónde viene esta información y explicarlo al nivel que pueda. No des más información de la que te están pidiendo.
Vuélvete su lugar seguro. La investigación muestra que los adolescentes de la comunidad LGBT+ tienen una mejor salud mental cuando cuentan con un hogar donde se sienten seguros, validados, en confianza. Y es lo que quería preguntarle al doctor, que traías unas cifras, ¿no? De qué pasa cuando desde el entorno de la casa no son aceptadas estas... Claro, sí. O sea, definitivamente hay muchas consecuencias. No sé si me las pueden proyectar. Es interesante, esta encuesta que ahorita les vamos a proyectar es del INEGI, es medianamente reciente, del 2021, y habla justo, no sé si ya se está viendo. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, habla sobre, en esta parte que les quería mostrar, como primero se preguntó a personas adultas, porque es de personas adultas, pero se fue en retrospectiva, ¿a qué edad se dieron cuenta sobre su orientación sexual? Y fíjense lo interesante, la mayor parte se dio cuenta antes de los 7 años, en la primera infancia, o sea, el 43.4%. Y también a las personas trans se les preguntó a qué edad se dieron cuenta que su forma de ser o actuar no correspondía con su sexo de nacimiento, y más de la mitad, hasta el 62.4%, dijeron que antes de los 7 años, y en esta categoría incluye a personas que toda la vida, o sea, desde que tienen memoria, supieron que eran transexuales o que correspondían o que tenían una orientación sexual pues diversa. ¿Me explico? Ya después el segundo gran escalón se da en la adolescencia, de los 12 a los 17 años, pero ambas son pues edades pediátricas. O sea, si sumamos estos dos grandes porcentajes, o sea, cerca del 80%, ¿no? O sea, cerca de más de dos terceras partes descubren o sea, si pertenecen o no a la población de la diversidad en edades pediátricas. Entonces, de entrada, eso es muy interesante de resaltar de esta encuesta. En la siguiente vemos sobre una pregunta que habla sobre, es la 23. Sobre quiénes saben de su orientación sexual o de su... Pues aquí lo manejan como orientación, ¿no? Que es distinto a identidad. Expresión. Y expresión, ¿de acuerdo? Orientación es meramente hacia quién me siento atraído erótica y afectivamente, ¿no? Como que en el unicornio aparece con el corazón, ¿no? Porque es como a quién te sientes atraído. ¿No? Que básicamente es personas con pene, personas con vagina o personas en este espectro entre ambas, ¿no? Porque hay personas intersexuales también y personas no binarias. Entonces, bueno, aquí en esta encuesta hablan sobre que siempre, y eso es como un poco algo intuitivo, en la gran mayoría, primero la mamá, ¿no? En el caso de las personas LGBT+, que sabían sobre, bueno, que hablaron de sobre su orientación abiertamente, el 56.2 sabía la mamá, después siguen los amigos, los hermanos, esposo, pareja o familiar, y fíjense, o sea, hasta en quinto lugar, y sexto para las personas trans, no es cierto, y séptimo para las personas trans están los papás. Ojo, no digo que, o sea, no es una generalidad. Seguramente si esta encuesta se hubiera hecho antes, la cifra sería mayor, pero esto solamente refleja pues que siempre este tipo de temas que son tan íntimos, que tienen que ver con emociones, no son tan fáciles de hablar con los varones de las familias. Esto en 2021, ¿de acuerdo? Entonces, solo es una observación, no es como seguramente va a haber un señor que diga, no, espérate, ya no... Sí, señor, de acuerdo, pero esto es una población, o sea, es un estudio a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo que representa como país esta situación. ¿Qué más? La siguiente, que habla sobre la aceptación y el respaldo, que es la página número 24. Fíjense, interesante, en el caso de la población LGBT+, bueno, LGB+, porque las y los trans se estudiaron aparte, hablan sobre que el 88.6% sintió respaldo y aceptación, y 83.5% de las personas trans lo recibieron. Sin embargo, sí hay una despreciable 16% y hasta 22% en el caso de las personas trans que
manifestaron que se molestaron, fueron agredidas o ofendidos por integrantes de su hogar e incluso se les corrió de su casa. Esta cifra, y esto está súper documentado en estudios antropológicos, era muchísimo mayor y con todo lo que eso implica cualitativamente en años, o sea, en situaciones previas, ¿no? O en generaciones previas, ¿no? Donde muchas veces, sobre todo en el caso de las mujeres trans, pues estas encontraban pues esta segunda casa dentro de sus pares con otras mujeres trans y desafortunadamente, pues bueno, muchas veces la forma de autosustentarse pues era a través o sigue siendo en muchos casos a través del trabajo sexual, ya cada vez menos, pero es una realidad bastante cruda. Y a propósito de esto, nada más como paréntesis, la esperanza de vida de una mujer trans, porque es de la población trans en quien más se ha estudiado esta situación, la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años. O sea, si yo fuera mujer trans, ya no estaría viva. Y creo que por muchas razones, ¿no? Como de violencia. Sobre todo violencia, crímenes de odio. Así es. ¿No? Entonces es terrible, ¿no? Que simplemente por expresarte como... Por existir. Tenaz, exacto, por ser quien eres. Claro, y es esta parte que muchas veces vas y denuncias y no existe la apertura en los mismos medios, ¿no? O sea, es esta parte a que la ley o teóricamente sí hay medios para ir y denunciar, pero si al policía al que vas y denuncias que está siendo agredida, que está siendo violentada y se burla de ti, o sea, ¿en dónde está la ley? ¿En dónde te cobijas? Si la ley o quien funge o quien la puede hacer valer no te está apoyando, ¿no? Sí. O sea, te están viendo que estás siendo violentada, que vienes golpeada. Entonces es esta situación, ¿no? Que no ayuda tampoco a bajar el índice de violencia. No, ¿sí? Claro, sí, justo. Y eso repercute evidentemente cuando, pues desafortunadamente no llega a situaciones, ¿cómo decirlo? Pues sí, de muerte, literal, impacta en el desarrollo personal, ¿no? Por ejemplo, páginas 27 y 28 de este estudio muestran las consecuencias, sobre todo a nivel de salud emocional de esta población. En esta encuesta del INEGI, página 27 y 28, se abordó y se preguntó directamente a personas de la población o de la diversidad sexual y a poblaciones fuera de la diversidad sexual sobre si alguna vez han pensado e intentado suicidarse, y fíjense los resultados. En el caso de la población LGBTIQ+, el 26.1% lo pensó y de esos la mitad, más o menos la mitad, el 14.2% lo intentó alguna vez, versus la población pues que no se considera dentro de la diversidad, 7.9 lo pensó y la mitad, 4.2, lo intentó. O sea, es prácticamente la mitad, sí, ¿no? Si lo vemos así como en perspectiva. Y en la siguiente página se habla sobre cuáles fueron los detonantes, ¿no? sobre estas decisiones. Pues principalmente problemas familiares o de pareja, con un muy alto porcentaje, tanto en la población LGBTQ+, como en la población heterosexual, seguido de problemas en la escuela, temas de salud y temas económicos. Entonces, pues vemos que realmente el expresar abiertamente la sexualidad con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, empezando por el sexo, la identidad de género, la expresión, la orientación, tiene un impacto a todos niveles de vida, a todos los niveles, ¿no? del desarrollo humano, ¿no? Salud, economía, legal. Entonces, no es algo como secundarios, es algo que se debe de estar haciendo, como bien dice Caro, desde la casa. O sea, ¿por qué no? Nadie más va a hacer esa tarea o nadie lo va a hacer mejor, teóricamente, que el núcleo familiar, que los y las cuidadoras principales, ¿no? Desafortunadamente, al seguir teniendo internalizado tanto miedo y tanto rechazo,
en relación a estos temas, ¿no? Sobre todo siento que es miedo y sí es pena. Es esta parte en la que no logramos romper, ¿no? Como con esta herencia también muchas veces dada por la religión, ¿no? Sobre También, que esto claro. es malo, Ujú. estos temas no se deben de tocar, ¿no? Digo, yo respeto a todas las religiones, pero cuando esas creencias las llevamos, porque no pienso que ninguna religión tenga escrito en ningún lugar, o hasta donde recuerdo, no hay ninguna que diga, y estas personas particularmente tienen que ser sancionadas de esta forma. Son interpretaciones Sí. que se les da, que le han dado ciertos grupos religiosos, ciertos líderes, ¿de acuerdo? Y que en esa situación coartan los derechos. Y eso es lo que definitivamente pues es terrible, porque ya tenemos aquí las consecuencias. Claro, claro, y ahí están las cifras, o sea, es innegable que siga pasando, porque he escuchado y en conversaciones, ¿no? En la mesa, pero ¿para qué siguen marchando? ¿Para qué hay tantas marchas sobre diversidad y sobre personas? Pues por eso, ¿no? ¿Por qué se trata esto de la inclusión forzada en las películas de Disney? ¿Y por qué a fuerza nos quieren meter la agenda de todo esto? Precisamente por eso, porque necesita ver esta representación en los medios, si una persona, ¿cuántos años han pasado que en una caricatura de Disney no había un personaje de la comunidad, ¿no? No, buenísimos. O que se están abriendo estas situaciones. Y es tan normal y es tan fácil, entre comillas, hacerlo. Yo a mi hijo le dejo ver pues, las caricaturas que sea, ¿no? Hay en especial como una secuela, un spin-off de Jurassic Park en caricatura. Y en esta caricatura vienen dos personajes mujeres que se vuelven pareja. Yo lo dejo ver a mi hijo como sea. ¿Y qué fue lo que preguntó? Nada. Absolutamente nada. O sea, mientras menos digamos, ay, son novias y son dos niñas. Nada. ¿Qué pasa cuando un niño, porque también me pregunta, bueno, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo a mi hijo si veo en la calle a dos hombres besarse? Que son dos adultos que se aman, tan. No hay mucho Claro. que hacer, ¿no? Pero justamente viene esto de otra sensibilidad, viene de conmoverte, de ver que hay cifras como estas, ¿no? Que hay personas que atentan contra su vida porque no son aceptadas, ¿no? Y sobre todo también cuando sale la noticia, la reacción de la sociedad. Creo que hay burlas, o sea, hasta de esas situaciones que a veces lamentablemente son grave, o sea, realmente la respuesta de la gente, un ejemplo, por redes sociales, por los medios de comunicación, cómo dan la nota a veces también los reporteros, eso influye mucho, ¿no? En cómo están percibiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y Lick, ahorita que hay una nueva actualización, ¿no? Bueno, no es actualización, es permítanme antes de el reconocimiento de identidad sexogenérica a través de los datos de identificación de documentos oficiales, que es el acta de nacimiento y la CURP. A ver, más o menos explíquenos de esto nuevo, que es afortunadamente se está dando ya aquí en Veracruz. Sí, ya si tú ya te identificas con otro género y quieres poner tus papeles en reglas, ya está lo que es la Ley para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, en el cual tú puedes promover para que todos tus documentos estén de acuerdo al género al que te identificas, ¿sí? ¿Para qué? Para que, pues precisamente darle nombre a esto, ¿no? Si eres una mujer trans o un hombre, pues está bien, y ya tener toda tu documentación en orden y que pueda ser identificado como tal, ¿sí? Entonces, sí, ya se puede promover y rectificar toda tu documentación. ¿Directamente en el registro civil o...? Hay algunos registros civiles donde ya puedes hacer Ok. directamente el trámite administrativo y si no, por medio del juzgado civil, tú puedes promover y presentar tus testigos y hacer todo tu trámite judicial y el juez ordenará que se rectifique los datos en tu acta de nacimiento y en tus identificaciones oficiales, sobre todo. Creo que es un Sí. buen avance Sí. que estamos Claro. teniendo. Ok, voy a leer nada más algunos Ok, comentarios sí. que tenemos aquí en la transmisión. Nos dice Ale Montesolano, gracias por compartir información que deberíamos conocer toda la sociedad.
Carla, que hoy no pudo acompañarnos, nos manda saludos y gracias por traer a la mesa un tema tan importante. Alejandra Romero nos dice, qué bueno que se hable más de estos temas súper importantes, normalizar porque cada vez sea más fácil de hablar para todas, todos y todes, que se ponga nombre a lo que es. Alejandra nos vuelve a comentar, dejemos de encadenar personas a vivir ocultos por los prejuicios de los demás, que se hable de libertad, de amor. Xochitl también nos escribe y nos dice, en el perdón nos jugamos la vida. Excelente intervención, licenciada Lupita. Xochitl nos vuelve a escribir, dice, excelente el pediatra y la abogada, y Caro y Mariel también muy bien. Excelente programa, muy nutrido, preparado y necesario para todos. Carla dice, lamentable, siempre o casi siempre se va a revictimizar al individuo en las denuncias. Alejandra Romero, hoy en día es mucho más fácil hablar con las infancias sobre estos temas cuando hay más apertura por parte de los padres. Es de verdad hasta liberador hablar con una persona pequeñita que no tiene tabúes gracias a la libertad que los papás tienen para hablar de temas diversos. Ricardo Villicaña nos pregunta, ¿es inclusivo o discriminatorio poner un baño exclusivo para la comunidad en lugares públicos? Judith Nicolás, buenas noches, importante tema. Saludos, Carmen Alafita, excelente tema. Respondiendo a esa pregunta, que si puede ser discriminatorio poner un baño que solamente sea para la comunidad, porque también ha habido como mucha controversia en eso, ¿no? Que si las mujeres trans pueden entrar a los sanitarios de mujeres, o que no quieren, o ¿sería discriminatorio poner un baño solamente para la comunidad? Así como hay baños familiares, baños... ¿Qué opinan ustedes? El doctor así se queda. Pues es que justo esa pregunta viene a detonar, como muchas otras en relación a... O sea, por ejemplo, mucha gente se pregunta, ay, ¿por qué tantas letras, no? O sea, ajá, como sí. ya, o sea, después ya pongan mejor todo el abecedario. O sea, en algún momento se le puso ya como el más, o sea, como de y todos los que se quieran agregar. Sí. Es importante no perder de vista por qué se hace, que es justo por lo que mencionábamos al principio. Lo que se nombra tiene derechos, y lo que tiene derechos, pues bueno, puede pelear por ellos también, ¿no? Entonces es importante sí que tenga un nombre, ojo, sin llegar a la romantización también de esta parte. O sea, porque al final del día, creo que el mensaje inicial por el que seguimos transitando es, ¿y al final qué más da? ¿Qué letra tengas en la frente, o con qué letra te vistas? Etiqueta. ¿No? O sea, al final hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Entonces, si en un acuerdo, en un espacio privado, nos sentimos cómodos compartiendo el mismo baño, pues hagámoslo, ¿no? Y es un baño, sí, o sea, los baños son baños y ya, o sea, para lo que sirven. No tendrían por qué tener esta etiqueta especial, que si hay gente que puede sentirse más cómoda utilizando un baño en particular, ejemplo, en el caso de las personas trans, porque las mujeres se atacan y los hombres se atacan porque una mujer trans lo usa, entonces es más cómodo para ella, oye, en esta, o sea, desde este pensamiento de respeto y de comodidad, porque es desde dónde vienen las cosas. O sea, no es la cosa por la cosa, no es el baño por el baño, es desde dónde se hacen las cosas, desde el respeto o desde la segregación, pienso. Entonces, más bien, pues son acuerdos muy particulares que la gente debe de planear. Ahora, ojo, en lugares públicos me imagino que la ley tendrá su postura, desconozco cuál es la postura de la ley, pero me parece que el debate debe de venir desde esta parte del respeto, ¿no? Desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí. ¿No? Pues yo considero de manera particular que pues es esta parte, ¿no? Que tal vez lo sientan como un lugar seguro porque no se van a sentir atacados, pero también está la situación de que aunque esté el baño de diversidad, pero está el baño de hombres y el de mujeres. Si la mujer trans quiere entrar al de mujeres y entra al de mujeres, entonces yo no le vería ningún problema, ¿no? Ningún detalle, porque al final de cuentas, hasta la misma ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ya aborda a las mujeres trans. Claro. Ellas ya pueden tocar esta parte de la ley, ¿no? Entonces, que el baño sea de hombre, mujer o diverso, pues ahí ya te está
yo creo inclusive dando esta apertura de que tú puedes entrar al de mujeres si eres una mujer trans, o si en este caso apenas estás en esta transición, en este camino en el que te acabas de dar cuenta de que eres una mujer trans, pues también te da la apertura a entrar a un lugar en donde tal vez te sientas más cómoda de momento, porque no hay que perder de vista esta parte de cuando tú vienes de una generación donde has venido con todos estos tabús y de que no debes de ser así, y es que tú eres mujercita y de rosa. Entonces, en el camino tú te vas dando cuenta como una persona adulta que ya no traes estas preferencias, ¿no? Que tus preferencias son diferentes. Pero en este camino en el que tú te vas dando cuenta que ya eres diferente, no es fácil, estas preguntas, estas confrontaciones contigo mismo que dices, pero es que yo debería ser así, pero es que a mí me criaron así, porque estoy sintiendo diferente. Entonces, cuando tú ya te empiezas a aceptar, a veces es difícil sentir que te aceptan en otros lados. Entonces es como esta apertura de tener un lugar seguro, al menos yo lo veo de esa manera, ¿no? También no ver esta parte de todo es discriminación y están poniendo otro baño y por qué si yo quiero entrar a este. Sí, tú entra al que quieras, ¿no? Al final de cuentas ya estamos en otra época y en esta parte en donde ya se está dando la apertura y la visibilidad a la diversidad. Sí, pues ahora sí que es esto de la aceptación y el respeto, ¿no? Pues desde la medicina, desde el ámbito legal, desde la crianza, abordamos hoy este tema que realmente no es para que le estemos dando tal vez, o tal vez sí, tal vez no, más publicidad, no, simplemente es defender algo que es un derecho de todos, el ser respetado, el derecho a la vida, y pues bueno, como todos lo dijeron, ¿no? Si amas, si quieres traer la letra blusa de cualquier color, yo creo que es lo que a veces no debería importar tanto, pero pues bueno, estamos en una sociedad que sí, que es muy fijada en todo y todo les incomoda, pero pues para eso estamos haciendo estos programas, para eso se hacen estos movimientos, para realmente pedir el respeto. Y pues ya llegamos al final de este episodio de Entre Nosotras. Muchas gracias, doctor, gracias, Lic, por acompañarnos, por compartirnos desde datos, ahora sí, documentados desde la ley, desde toda esta parte que ustedes conocen. Caro, pues ahora sí compartirnos. ¿Traes por ahí unos libros? O sea, para que nos muestres. Pero ahorita yo creo que los vamos a dejar en comentarios nada más. Solo otra vez quiero agradecer aquí a los valientes que hoy decidieron acompañarnos a hablar del tema, porque de verdad fue difícil que alguien aceptara a abrirse a esto. Sí, claro. Y pues muchas gracias, doctor. Esta es la primera parte del programa, porque creo que quedaron todavía muchas cosas por tocar, pero tenemos que apresurar ya la culminación del programa, y no sé si quieran agregar algo, nada más para despedirnos o algo. Pues, o sea, solo como abonar que es un tema fundamental, o sea, que la salud mental también es salud. Lo que no se ve a veces no necesariamente no existe o no está ahí, ¿no? Y en el caso del malestar que puede generar la disforia de género o la exclusión o el estigma, es algo real, o sea, es algo que va a impactar tarde o temprano, ¿no? Entonces o sea, para los padres y cuidadoras que están viéndonos, pues no lo dejen, o sea, que la pena no haga que su hija, hijo, hije, pues tenga una situación de salud, pues muchas veces irreversible o con consecuencias importantes. No creo que valga la pena ningún pensamiento, ninguna educación, ningún prejuicio, conservarlo como para que alguien que está a nuestro cuidado tenga un impacto en su salud. Gracias. Yo rápidamente quisiera agregar, porque ya sé que se nos está yendo el tiempo, que muchas veces, más allá de los prejuicios, invito a los cuidadores, padres, abuelos, que dejen el miedo atrás. El doctor tocó un tema muy importante que él cree que muchas veces es por miedo, ¿no? De que sean atacados en la sociedad, pero muchas veces la comunidad es atacada en la familia. Abracen a sus hijos, dejen ustedes a un lado el miedo de que sean atacados y no los ataquen ustedes.
cuando se dejen abrazar por ese miedo, déjenlo a un lado, abracen a sus hijos, ellos son como son y ellos aún no comprenden esta situación y muchas veces son atacados por los padres o por los cuidadores por miedo. Es esta parte que tenemos que trabajar y que creo que el niño todavía no comprende y que está en este camino del autoconocimiento. Entonces es muy importante ver y priorizar lo que ellos están sintiendo en ese momento, porque muchas veces son aceptados fuera de la familia y por eso también suceden ciertos tipos de cuestiones o consecuencias, ¿no? Entonces esta parte que creo que sí tiene que haber una segunda parte porque Sí, es un tema Sí, es muy un tema amplio. muy extenso. Claro. No, y gracias. Ok, entonces nos despedimos, dejemos atrás estos discursos de odio que se pueden convertir en crímenes de odio y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.